Astrid Montealegre y Damaris Rostrán, gracias por esta entrevista. Astrid, ¿qué implica exactamente la pausa administrativa en las solicitudes para ajustes legales de los migrantes beneficiados con parol humanitario? Lo que implica concretamente es que las personas que están en esa categoría, que se han suspendido el proceso de sus casos, van a tener que esperar un tiempo indefinido hasta que el Departamento de Estado pueda concluir sus investigaciones. Pero esta suspensión anula las solicitudes de asilo que ya estaban en curso. No, ahí tenemos que tener cuidado con cómo se está interpretando esta noticia y tomar nota de que se suspenden, no se cancelan los procesos ni tampoco han emitido una negación de esos procesos. ¿A cuántos migrantes nicaragüenses afecta esta medida y cuál ha sido la reacción de la comunidad nicaragüense y latina que es beneficiada con el parol humanitario en Estados Unidos? Bueno, de los 4 países había un promedio de 500,000 de personas que entraron, ¿verdad? Con ese beneficio. De esos, aproximadamente 90,000 nicaragüenses eran los que entraron con el parol humanitario, ¿no? Y de esos había una buena parte de un buen porcentaje, y se hicieron varios reportajes inclusive de la necesidad de poder cambiar el estatus en ese momento, ¿no? Entonces, hay un margen ahí, un porcentaje de personas de estos 90,000 que definitivamente pues no aplicaron, pero igual, siguiendo la conversación con Astrid, no significa que no puedan aplicar, ¿verdad? Significa que van a aplicar y que por el proceso va a quedar ahí indefinidamente, que no se sabe cuándo esto va a poder arrancar nuevamente. Las aplicaciones aún se pueden presentar en la página de UCIS, o sea, todavía tienen la oportunidad de presentar las solicitudes, ya sea de asilo o una petición familiar, si va a ser por ese medio, y así aplicar al beneficio, porque las leyes no son retroactivas. Entonces, aunque se cancele en algún futuro, las personas que lograron ingresar sus solicitudes a tiempo no van a ser afectadas por esas nuevas leyes. Cualquier migrante sin un estatus legal permanente que haya ingresado a Estados Unidos en los últimos 2 años y que no tuviera un proceso abierto de asilo, por ejemplo, es vulnerable a las deportaciones expeditas. Pero, ¿qué pasará ahora con quienes sí tienen un proceso de asilo, pero está congelado? ¿Es vulnerable a las deportaciones? Si eran previamente vulnerables, continúan siendo vulnerables. El hecho de que presentaron su asilo después de ese tiempo no dejan de ser elegibles para estas deportaciones expeditas. O sea, los inmigrantes que presentaron su asilo, aún siendo sujetos a las deportaciones expeditas, siguen siendo sujetos a esas deportaciones expeditas. Si son retenidos, por ejemplo, por las redadas de las autoridades de ICE, pueden mostrar sus comprobantes del proceso de asilo congelados sin temor a ser detenidos o deportados, o igual están en ese riesgo. Siguen estando en ese riesgo. Desafortunadamente, el estar preparado, el presentar los documentos apropiados a la gente de ICE no te quita esa vulnerabilidad. Hemos tenido casos que hasta ciudadanos americanos han sido detenidos. Entonces, aquí es muy importante los proyectos con que trabaja Damaris, por ejemplo, que le enseñan a los inmigrantes cuáles son sus derechos. ¿Qué pasará con las personas cuyo caso de asilo continúe congelado al momento que venza sus permisos de trabajo y estadía en ese país? Esas personas van a ser sujetas a una deportación expedita, porque con un estatus vencido y sin haber ajustado su estatus a tiempo, son deportables. ¿Cuáles son los principales argumentos legales detrás de esta suspensión indefinida? ¿Es una medida temporal o podría convertirse en permanente? Mira, una de las cosas que aprendimos de la primera administración del presidente Trump es que tenemos un sistema judicial que nos permite contraatacar a medidas que están en contra de la Constitución. La ley de migración básica sigue siendo la ley de migración básica. Él va a poder hacer cualquier orden ejecutiva que él crea que va a poder, que puede progresar, pero la verdad es que vamos a regresar a los tribunales
se va a asegurar de que la Constitución se cumpla y es un proceso. Nosotros en Estados Unidos vivimos en un estado de derecho. En la primera administración, por ejemplo, se hicieron demandas muy específicas. Por ejemplo, se ganó el TPS en el Distrito 9 en California, ¿verdad? En la demanda porque él quería eliminar el TPS. Se ganó, por ejemplo, el DACA y fueron en periodos de 4 años. O sea, no necesitamos pasar como otros procesos que han dilatado 20 años. Y ya también las entidades como las organizaciones que trabajamos, como mencionó Astrid, de sociedad civil, como las organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes, también tenemos experiencia haciendo esto. Entonces, la ley básica de migración, de asilo específicamente, sigue diciendo de que tenés que estar dentro del país para aplicar a un asilo, ¿verdad? O sea, lo que él cortó fue lo que se conoció como CBP-1, ¿no? De allá quédate en México. Pero la gente que está aquí sigue teniendo eso. O sea, esto es, si ves la base legal, es contradictorio a la ley que todavía tenemos. Eso solo el Congreso lo puede cambiar. Y eso lo puede cambiar con una reforma migratoria. Y eso es algo que no hemos logrado en los últimos 30 años en Estados Unidos. Hemos ido, como digo yo, nicaragüense, poniendo parches y parches y parches. Por eso tenemos ahora 13 países con TPS, que por esas cosas de la vida son los países más pobres y más inestables democráticamente, por ejemplo. Por eso tenemos el DACA, por eso se empujó el DAPA, por eso seguimos empujando, por ejemplo, estados santuarios donde la gente pueda tener una licencia de conducir, ¿verdad? Nosotros aquí en New York y en New Jersey nos estamos preparando para regresarle el trusting, regresarle la confianza a las comunidades, ¿no? Y eso lo hacemos a través de educación con este tipo de organizaciones, con las universidades, con los programas que tenemos, para asegurar que la gente conozca perfectamente sus derechos. No importa qué presidente o qué partido esté en el poder, aquí lo importante es cómo protegemos a las comunidades y en este caso, pues, que nos lleva a nosotros los nicaragüenses. En el caso de esta suspensión administrativa de las solicitudes de las personas beneficiadas con parol, bueno, el gobierno de la administración Trump justifica esta medida alegando razones de revisar, ¿no?, casos de fraude. ¿Qué tipo de fraudes, Astrid, o irregularidades suelen ocurrir en estos casos? Al inicio de agosto del año pasado, la administración Biden suspendió el programa del parol por estas mismas razones, y lo que se reportó en esos momentos fue de que muchas personas habían abusado del programa del parol humanitario de diferentes maneras. Una de las maneras que fue reportado que se abusó ese programa fue que algunas solicitudes se hicieron sin el conocimiento de los patrocinadores, o sea, robándole la información, robándole la identidad. Eso es fraude de parte del preparador. Y otros casos se reportaron que la persona había cometido fraude al aplicar, al no divulgar correctamente sus antecedentes penales en su país de origen o en este país quizás. Entonces, esos dos tipos de fraude son los que se identificaron mayormente. Hubieron algunos casos también reportados por beneficiarios del programa de parol, en las cuales esas personas reportaron que el patrocinador los estaba defraudando y obligando a tomar acciones que ellos no querían, o sea, prácticamente que eran víctimas de tráfico humano. Entonces vemos esos tres distintos escenarios de posible fraude a los programas del parol. ¿Y esta revisión sobre fraudes podría afectar, digamos, a justos por pecadores, a la gran mayoría que sí tiene solicitudes legítimas de asilo? Definitivamente. Miramos este contexto similar en la última administración lidiando con el COVID, y miramos que la aplicación del título 8 permitió que se suspendieran los procesos de asilo en la frontera. Entonces, por vías administrativas se puede causar mucho impacto negativo en el cual efectivamente pagan justos por pecadores. Es bien importante decir que nunca ha sido fácil un proceso de asilo. O sea, las investigaciones que tiene que hacer el oficial que está a cargo del caso las tiene que hacer.
con esta administración, con la administración pasada o con la administración que venga. Entonces, es importante que todas las personas que ahora están en este proceso sepan que tienen que tener sustentadas sus pruebas, ¿verdad? Que el testimonio tiene que ser un testimonio real, que tiene que tener, por ejemplo, ojalá y que todos pudieran tener un análisis forense psicológico, ¿verdad? Del impacto que tiene un proceso de asilo político en la vida de cada uno de ellos, ¿no? Entonces, las pruebas tienen que seguir su curso. O sea, las investigaciones no es que siempre se ha hecho, siempre se ha hecho. En un proceso de asilo, el oficial a cargo es la obligación, es el trabajo del oficial investigar el caso que está llevando, porque el mismo oficial de asilo te puede dar por aprobado el asilo. Es mi caso, hace 20 y pico de años, yo nunca he ido a una corte, el oficial me lo aprobó por el caso de la forma en que estaba presentado, de la forma en que estaba sustentado. Si sometes un asilo a la hora que te dan la cita hace 4 años, pues tenés que hacer la actualización de tus pruebas. El oficial tiene que saber que lo que dijiste hace 4 años, que estás corriendo el mismo peligro que ahora, ¿verdad? Y tenés que tener pruebas sustentadas. Por ejemplo, los nicaragüenses sabemos todos los reportes, por ejemplo, que saca Naciones Unidas, ¿verdad? Todas las investigaciones que se han hecho, que se han presentado. Hay organizaciones nicaragüenses trabajando por derechos humanos. Todo eso, el sustento del asilo tiene que estar en esta administración y en la otra. Lo que aquí está en cuestión es el tema de cómo la administración quiere sobrepasar una ley que solo el Congreso puede cambiar y que nosotros los ciudadanos tenemos la obligación de hablar con nuestros representantes y decir, esta es la situación, esto es lo que está pasando, porque como dije, vivimos en un país de Estado de Derecho y tenemos que hacer cumplir eso, ¿no? Damaris, ¿y hay alguna estrategia por parte de las diásporas de los países afectados como Nicaragua, Cuba y Venezuela para apelar ante la administración Trump sobre la protección que necesitan los migrantes que han huido de la represión de estos países? Ya estamos hablando, conversando con algunas organizaciones que son fuertes defensoras de derechos humanos, que conocen el caso Nicaragua, que eso para nosotros es súper importante. Conocen el caso Nicaragua y muy seguramente vamos a estar en las próximas semanas revisando el marco constitucional o inconstitucional de esto y empujar pues de la manera que sabemos cómo se tiene que trabajar en las cortes en este tipo de gobierno, como la experiencia que ya hicimos en el gobierno anterior del presidente Trump. Astrid, ¿qué les recomiendan hacer a las personas que tienen parol? Bueno, en este contexto que menciona Damari, es importante recalcar que no solo existe un sistema de peso y contrapeso con el Poder Judicial, el Congreso y el presidente en los Estados Unidos, también existe una división de poderes entre el poder estatal y el poder federal. Entonces, los derechos del migrante no solo están en base a la Constitución de los Estados Unidos, sino que van a variar dependiendo del estado en el que se encuentra. Un migrante, sus opciones en la Florida o en Texas son muy diferentes a sus opciones en California o Nueva York, New Jersey. Si estamos hablando del abanico de derechos constitucionales que nos brinda el gobierno federal, ¿verdad? La Constitución federal es el derecho a no incriminarse. Eso incluye no contestar preguntas, no firmar documentos y el derecho a pedir un abogado o representación legal. Lo otro es el derecho a la privacidad, ¿verdad? Y ahí es donde viene el requisito de que un agente de inmigración tenga una orden firmada por un juez, no emitida por una agencia de inmigración, sino que firmada por un juez para poder ingresar a una casa o ingresar a un vehículo o cualquier espacio privado sin el consentimiento de la persona que tiene el derecho acerca de ese espacio. Entonces, esos son los derechos generales. Ahora, en estados como California, Nueva York, New Jersey, el migrante tiene aún más protección porque son estados y municipalidades, en algunos casos de las ciudades santuarias, donde la policía no va a cooperar con ICE en estas redadas y
estas detenciones, pero tenemos otros estados como Texas que la policía sí está cooperando con agentes de ICE. Entonces, lo mejor que pueden hacer si están en una situación de vulnerabilidad es consultar con un abogado de inmigración especializado en su zona, ¿verdad? Que sea de su área local, porque esta persona va a tener conocimiento no solo del derecho federal, sino también de las protecciones estatales de las cuales podría gozar.